Bueno, ¿estamos viendo presentación? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Correcto. Sí, profe, Sí, se correcto. ve. Bien. Sí, Entonces, profe. lo que vamos a ver ahora es la segunda parte de comunicación neuronal, porque lo que vimos recién es cómo generamos el potencial de acción y cómo eso llega desde el cono hasta el terminal axónico, ¿sí? Que sería esta zona que estamos viendo acá arriba. Pero ahora lo que tenemos que ver es, bueno, ya llegó el potencial de acción. ¿Y ahora cómo le transmitimos información a la neurona o a la otra célula que tenemos adelante, ¿no? Y lo primero es importante entender que uno, digamos, tenemos cerca de 86 mil millones de neuronas, pero aparte, ¿sí? Cada neurona puede establecer, como dijimos antes, 10.000 a 16.000 contactos sinápticos, ¿sí? O sea que la cantidad de redes, ¿sí? de comunicación que podemos generar es infinita y que esa red es para toda la vida. O sea, lo que quiere decir esto, a los 90 años podemos seguir generando nuevas sinapsis, ¿está bien? Nuevos contactos con otras neuronas, un poco más lento, un poco más rápido, pero podemos seguir haciéndolo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo definimos una sinapsis? La sinapsis sería el sitio, ¿no? Anátomo-fisiológico, anátomo-funcional, donde contacta una neurona con otra célula especializada, ¿sí? O sea, siempre es entre una neurona y la otra célula puede ser otra neurona, pero también puede ser el músculo esquelético, ¿sí? Entonces, cuando hay una sinapsis entre un axón, digamos, de una neurona y el músculo esquelético, ¿está bien? Eso es una sinapsis. Puede ser entre el axón de una neurona y una célula del estómago, ¿sí? Para secretar ácido. O puede ser entre una neurona y, no sé, el músculo liso del intestino para mover el intestino. Todo eso son sinapsis, ¿sí? Son contactos anátomo-funcionales entre una neurona y otra célula, que puede ser una neurona o no. Hace mucho tiempo, ¿no? Que ya se visualizaba que, digamos, las neuronas se comunicaban una a una, ¿sí? Y empezó a haber mucho estudio para ver, bueno, qué parte de la neurona se contacta con la otra, ¿sí? Y así fíjense que en realidad las neuronas se pueden comunicar con una partecita de ella con cualquier parte de la otra. Entonces, por ejemplo, una sinapsis puede ser axodendrítica, es decir, entre el axón de una y las dendritas de la otra, puede ser axoaxónica, ¿sí? Es decir, entre el axón de una y el axón de la otra, o axosomática, ¿sí? Es decir, entre el axón de una y el soma de la otra, o puede ser dendrodendrítica, es decir, entre la dendrita de una y la dendrita de otra. Es decir, que la posibilidad de comunicación es infinita, ¿está bien? Está entre cualquier parte de las neuronas. Ahora, desde el punto de vista de la comprensión, nosotros dividimos la sinapsis en químicas, eléctricas y mixtas, ¿sí? Y como ven en este gráfico, claramente lo que está diciendo esta torta, ¿sí? Es que las sinapsis químicas son la mayoría en mi sistema nervioso central, ¿sí? Y eso tiene una implicancia biológica muy, pero muy importante. Que como las sinapsis químicas son la mayoría y pasan por muchos pasos, nosotros podemos actuar estimulando e inhibiendo muchos de esos pasos y por lo tanto nos dan más chances terapéuticas, ¿sí? En cambio, las sinapsis eléctricas son muy rápidas, mucho más sencillas y si bien son rápidas, no nos da tiempo a actuar sobre ellas, ¿está bien? O sea, son menos regulables por nosotros, ¿sí? Entonces, recuerden que las sinapsis se clasifican en químicas, eléctricas y mixtas. Ahora vamos a ver la característica de una y otra, pero que las químicas, por suerte, son la mayoría en el sistema nervioso central, ¿sí? Y en toda sinapsis, cuando tenemos dos neuronas, distinguimos siempre una neurona que llamamos presináptica de la otra a la que vamos a llamar postsináptica, ¿sí? En general, la información va de la presináptica a la postsináptica, pero se puede invertir, donde la neurona postsináptica, habiendo recibido un mensaje, se lo transmita después de nuevo a la presináptica, ¿sí? Empecemos con la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, ¿sí? Lo que vamos a ver morfológicamente es que la membrana de la neurona presináptica está prácticamente muy pegada, muy cerquita de la membrana de la neurona postsináptica. Entonces, prácticamente no queda un espacio amplio. El espacio es muy chiquitito, suele decirse de 3 nanómetros, ¿sí? ¿Y cómo se comunican esa neurona con la otra? Bueno, justamente hay uniones estrechas, ¿sí? Acá, y lo que importa es que cada membrana, o sea, la presináptica y la postsináptica, aporta, ¿sí? Un poro que se llama conexón, ¿sí? En realidad, la presináptica aporta un hemiconexón, la membrana postsináptica aporta un hemiconexón, y esas dos estructuras unidas
se lo llama conexón. ¿Sí? ¿Por qué no lo llamamos canal? Como los que vimos recién de sodio, de potasio. Porque los canales iónicos, ¿sí?, son selectivos para iones, o sea, dejan pasar iones y no otra cosa. ¿Sí? Los conexones son estructuras más grandes que los canales. Y no solo por ellos van a pasar iones, que sería el mensajero acá, sino que también pueden pasar segundos mensajeros, ATP, aminoácidos, alguna proteína pequeña, etc. ¿Sí? Es decir, que la comunicación entre una neurona y la otra en una sinapsis eléctrica, ¿sí?, se da por medio de estas estructuras llamadas conexones. Y el mensajero, o sea, la información que le pasa una neurona a la otra son iones, ¿sí? Pero por esos poros puede pasar otras estructuras. Fíjense lo que les decía, acá está verticalizado, pero tenemos la membrana presináptica y la postsináptica, ¿sí?, donde tenemos un hemiconexón y el otro hemiconexón. Ahí se forma un conexón entero. Entonces, ahí prácticamente no hay espacio sináptico, ¿sí? Y los iones pasan a través de ese poro, ¿no?, de ese conexón, ¿sí? Acá tienen arriba un dibujo, pero a la derecha, arriba, chiquito, tiene una fotografía electrónica. Entonces, ahí ven cómo se ven los conexones, ¿no?, cómo se ven esos poros, ¿sí?, en el terminal axónico, digamos, por ejemplo, o en el final de una dendrita, ¿sí?, de una neurona, ¿sí? Entonces, las sinapsis eléctricas, ¿qué características tienen? Primero, están formadas por uniones en brecha, ¿sí? En esas zonas hay conexones, ¿sí?, que son esos poros que dijimos. El espacio sináptico es pequeño. El conductor, o sea, el mensajero son iones, pueden ser uni o bidireccionales, ¿sí? Es decir, de la presinapsis la información viaja a la possinapsis y viceversa, y son de muy alta velocidad, porque los iones pasan rápidamente por esos conexones, ¿sí? ¿En qué está la demora en este tipo de sinapsis eléctrica? En lo que tarda en llegar el potencial de acción hasta ahí, ¿sí? Porque para que los iones pasen de un lado al otro, en general tiene que llegar primero el potencial de acción hasta acá, y eso genera el impulso, digamos, para que los iones pasen, ¿sí? A diferencia de esa, lo que están viendo ahora es una sinapsis química. Las sinapsis químicas son las más abundantes en nuestro sistema nervioso y se caracterizan por tener varias cosas que la diferencian de la eléctrica. Primero, que adentro de la neurona presináptica aparecen estas estructuras redondas que se llaman vesículas sinápticas. Y dentro de las vesículas sinápticas está el mensajero, que en este caso es un neurotransmisor, ¿sí? O sea, los neurotransmisores se almacenan en vesículas sinápticas, ¿sí? La otra diferencia es que acá la membrana presináptica y la postsináptica están separadas por un espacio mayor, de 20 nanómetros, ¿sí? Y ese espacio se lo llama espacio sináptico, o hendidura sináptica, o brecha sináptica, ¿sí? O sea, es un espacio amplio. En ese espacio, el neurotransmisor, cuando es liberado, ¿sí?, va a tener que difundir, ¿sí? Va a tener que difundir para contactar a un receptor que va a estar en la membrana postsináptica, ¿sí? Entonces, fíjense acá, esto es una sinapsis química, ¿sí? Tienen que el potencial de acción que vimos recién, ¿sí?, está llegando a este terminal axónico. Cuando llega el potencial de acción, se van a abrir unos canales que hay acá en este terminal que se llaman canales de calcio, voltaje dependiente. Ese calcio que entra por esos canales permite que se fusionen la vesícula sináptica con la membrana presináptica, y producto de esa fusión se vuelca el contenido de la vesícula, que son neurotransmisores, al espacio sináptico. Esos neurotransmisores difunden por el espacio sináptico y después van a contactar con receptores en la membrana postsináptica, ¿sí? Acá el mensajero no son iones, el mensajero son los neurotransmisores liberados de la membrana presináptica. Para repetirlo, fíjense que el primer paso de una sinapsis química es que llegue el potencial de acción, ¿sí?, hasta el terminal. Y una vez que llegue, como van a ver ahora, esto naranja, llegue acá el potencial de acción, se abren estos canales de calcio, el calcio entra, ese calcio se une a determinadas proteínas de la vesícula, del citoplasma y de la membrana, y fusiona las vesículas con la membrana, ¿sí? Es una verdadera fusión, ¿sí? Por lo tanto, en ese sector de la membrana, cuando la vesícula se acopla y se fusiona, se agranda la membrana, ¿sí? Se agranda. Y el contenido de la vesícula, ¿qué es? Neurotransmisores. Esos neurotransmisores son volcados, como ven ahora, difunden en el espacio sináptico y terminan contactando con receptores específicos en la membrana postsináptica, ¿sí?
El neurotransmisor en este caso no atraviesa esa membrana, sino que contacta con el receptor y después el receptor provoca cambios intracelulares que continúa el mensaje hacia adentro. ¿Esto se entendió? No, Sí. cómo es eso de la fusión? Eso no lo entendí. ¿Entra el calcio y qué pasa? Claro, cuando el potencial de acción llega, ¿sí? Llega hasta acá, es decir, esa despolarización del potencial de acción llega a la membrana presináptica, ¿sí? Del terminal axónico, ahí hay unos canales llamados de calcio voltaje dependiente, que normalmente están cerrados, pero cuando llega el potencial de acción y se despolariza la membrana, esos canales de calcio se abren, el calcio que está afuera entra, y ese calcio que entra, como ven ahora, que está entrando, ¿sí? Lo que hace es contactar, ¿sí? Unirse a determinadas proteínas de la vesícula, ¿sí? Y proteínas de la membrana de la neurona y permite la fusión de la vesícula con la membrana neuronal. ¿Sí? Ah, bien, ¿Cómo se bien. sabe esto? Bueno, porque alguien alguna vez primero bloqueó los canales de calcio, voltaje dependiente, y vio que cuando los bloqueaba y no entraba calcio, no se liberaba neurotransmisor. ¿Sí? Es así de sencillo. Profe, Escucho. entonces en este caso, en el anterior, en la sinapsis eléctrica, habíamos visto que era por medio del conexón. ¿Y en la sinapsis Sí. química sería por medio de los canales químicos o por medio de la fusión de las membranas? Porque en sí No, los canales químicos, se llama sinapsis química porque el mensajero es un neurotransmisor, es una sustancia química. claro, Por o eso se sea, el llama, ¿sí? mensajero en el otro era un guión y era por medio del conexón. Ahora, el mensajero Claro, es un neurotransmisor, pero por medio de, o sea, la fusión de la... claro, o sea, en el anterior, en el eléctrico, el mensajero es un ion. ¿Y cómo pasaba el mensaje, Sí, ese mensajero? Pasaba a través de un poro o conexón, de un lado al otro, de una claro, neurona a la otra. Acá, sí. la neurona presináptica está separada de la postsináptica por un espacio sináptico. Y el Bien, mensajero es una sustancia química que se llama neurotransmisor. El bien, neurotransmisor no está suelto, ¿sí? No está suelto. Como ven, está almacenado en vesículas sinápticas, ¿sí? Y solo cuando se fusiona la membrana de la vesícula con la membrana fosfolipídica, ¿sí? Como ven acá, solo en ese momento el neurotransmisor se vuelca al espacio sináptico, difunde por él y contacta con el receptor que lo está esperando en la membrana postsináptica. ¿Se entiende o no? sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? Profe, Pero recuerden que si en algún momento les nombran un neurotransmisor, eso quiere decir que la sinapsis es química. ¿Sí? Sí, escucho. eso de los del conexón, ¿sería una proteína pentraxina o nada que ver? ¿Una conexión de proteína pentraxina? ¿Qué significa? No escucho la última palabra, no la entiendo. O sea, El sí, poro. el conexón, ¿sí? Es un poro, ¿sí? Una proteína. Nada más que la membrana presináptica aporta una partecita y la membrana postsináptica aporta otra partecita, ¿sí? Entonces generan como una especie de canal, pero que no se lo llama canal, se lo llama poro. ¿Por qué? Porque ese poro tiene un cambio estructural, se mueve, se cierra y se abre, y se cierra y se abre solo cuando llega el potencial de acción. Porque si no, la neurona estaría siempre pasándole un guión a la otra neurona, y eso no sucede así. O sea, la neurona se comunica con la otra solo cuando quiere comunicarse con la otra. Y se comunica solo cuando llega el potencial de acción. Pero eso es una sinapsis eléctrica. ¿Sí? El mensajero es un ion que tiene que pasar de una a otra a través de un poro que se llama conexón. ¿Está bien? Acá estamos hablando de otra sinapsis, que es la química, que se llama química porque el mensajero es una sustancia química a la cual la llamamos neurotransmisor. Profe, o sea, no atraviesa la membrana la postsináptica, pero pasa de la o sea, atraviesa la presináptica, va al espacio y ahí se conecta con el... El neurotransmisor no atraviesa la membrana. Está dentro de una vesícula y la vesícula se fusiona, como ven acá, y en ese momento, cuando se fusiona, lo libera al espacio sináptico. ¿Se Ah, bien. entiende? No es que no está atravesando la membrana. Sí, entendí. Sí. ¿Sí? Y cuando entra en el espacio sináptico, difunde, ¿sí? Difunde y llega a contactar a los receptores que están en la membrana postsináptica. ¿Sí? ¿Está hasta acá? La pregunta es, ¿entran a la otra neurona? La mayor parte de los neurotransmisores no, ¿sí? Sino que su acción terminó golpeando la puerta del receptor. Algunos neurotransmisores sí entran,
¿Está bien? Sí entran, sí pueden penetrar la membrana, ¿está bien? Pero la mayor parte no. La mayor parte contacta con receptores que están en la membrana y nada más. ¿Sí? Fíjense, esto es una fotografía electrónica, ¿sí? ¿Qué es esto que estoy marcando? Vesícula. La vesícula, claro. Las ¿No? Y si eso vesículas. es vesícula, ¿qué son estas? ¿Qué son estas entonces? No, serían aparatos de Golgi lo otro, ¿no? ¿O cuál No, es el lo que otro? están Sinapsis viendo ahí química. son mitocondrias. ¿Sí? Son mitocondrias, lo que están viendo ahí grandote. Lo chiquitito, esas son las vesículas sinápticas. Ah, ¿Sí? O sea, acá estamos en un terminal axónico, ¿sí? En un terminal axónico donde vemos que hay muchísimas mitocondrias en ese citoplasma y millones de vesículas sinápticas. ¿Qué tienen adentro las vesículas sinápticas? Neurotransmisores. Neurotransmisores, ¿está bien? Claro, neurotransmisores que están almacenados ahí, ¿sí? ¿Y por qué tienen que almacenarse en vesículas sinápticas? ¿Por qué? ¿Por qué no están sueltos los neurotransmisores? Para poder atravesar la A veces membrana. se tiene que siguen- fusionar la membrana para bueno, liberar. claro, y más en la membrana y siguen al. Está bien, digamos, pero ¿por qué? Digamos, ¿por qué la neurona no los deja libres ahí, ¿no? Y los tuvo que almacenar en una vesícula. Para que no se pierdan. Es que así ¿Por los tiene qué? como empaquetados y los larga como en salvas una cantidad fija y ya está, calculo. Bien, esa es una razón, porque al tenerlos empaquetados, ¿sí? Cuando llegue el potencial de acción, le permite liberar una cantidad determinada de esas vesículas con su contenido, ¿sí? Eso se llama liberación cuántica, o sea, se libera un cuanto, una cantidad determinada, ¿sí? Pero el fundamento más importante es que si la neurona, digamos, deja ahí en el citoplasma los neurotransmisores, ahí hay enzimas que los degradan, ¿sí? Se los comen. Entonces, para evitar la degradación enzimática de los neurotransmisores, los empaqueta en vesículas sinápticas y los deja resguardados de la degradación, ¿sí? Y aparte, porque si el neurotransmisor estaría libre, puede pasar que atraviese, según sea lipofílico o no, la membrana y empiece a actuar con la otra neurona. Y en realidad yo no quiero eso, yo quiero que el neurotransmisor solo actúe cuando es liberado. Y solo quiero liberarlo cuando hay un mensaje que dar hacia la otra neurona, ¿sí? Entonces, por eso se almacena en vesículas sinápticas. ¿Sí? Y como el neurotransmisor hay que sintetizarlo y hay que volcarlos, almacenarlo adentro de vesículas, eso requiere un gasto de energía. Y por eso hay mitocondrias ahí, ¿sí? Porque son las que aportan el ATP necesario. Y fíjense que acá, en esta fotografía, esas flechas que tienen ahí, marcando una zona electrodensa negra, lo que están viendo ahí es justo la zona donde se están fusionando vesículas sinápticas con la membrana. Por eso se ve electrodenso, porque en ese sector, donde se fusiona la membrana de la vesícula con la membrana del terminal axónico, se agranda la membrana, ¿sí? Y se ve así en una fotografía electrónica. ¿Sí? Entonces, en la sinapsis química, el mensajero es un neurotransmisor, ¿sí? Y el primer neurotransmisor que se aisló es lo que hoy conocemos como acetilcolina, ¿sí? ¿Cómo se aisló? Por este experimento, ¿sí? Que por ahí ya se los contó Marichu o alguno de los profes en Arti 3, en donde se puso un corazón, ¿sí? En una cubeta con un líquido, ¿sí? El corazón está con su nervio vago, ¿sí? O neumogástrico, ¿sí? Y a esa cubeta se la comunica, ese líquido se lo comunica con otra cubeta, ¿sí? Donde pusieron otro corazón, pero denervado, sin estímulo nervioso. Y lo que vieron, ¿sí? Henry, digamos, y Dale y Otto Lewy, es que cuando yo estimulo el nervio vago, ¿sí? Lo estimulo, al corazón que está arriba le provoco bradicardia. Disminuye la frecuencia cardíaca. Pero notaron que también el corazón de abajo se ponía bradicárdico. Y entonces lo único que comunicaba el de arriba con abajo es el líquido. Eso quiere decir que cuando yo estimulo el nervio, ese nervio debe liberar alguna sustancia que difunde hacia abajo y provoca la misma respuesta en el corazón de abajo. A esa sustancia, que se la llamó sustancia del vago, ¿sí? Hoy la conocemos como acetilcolina, ¿sí? Ahí se descubre que hay neurotransmisores, ¿sí? Y para que yo pueda decir que una sustancia es un neurotransmisor, tengo que verificar que cumpla determinados criterios, ¿sí? Y esos criterios son los que ustedes tienen acá, ¿sí? Los criterios son que la sustancia debe ser sintetizada por la neurona que lo va a liberar, es decir, tiene que tener un mecanismo de síntesis, tiene que ser almacenada en vesículas sinápticas,
tiene que tener un mecanismo de liberación, tiene que tener un mecanismo de interacción con receptores específicos y tengo que garantizar que exista un mecanismo de terminación, ¿sí?, de la acción de ese neurotransmisor. Esos pasos, ¿sí?, dan origen a esta regla mnemotécnica, está bien, viejísima, que es el SALITE. La S de síntesis, la A de almacenamiento, la L de liberación, la I de interacción con receptores y la T de terminación. ¿Sí? De terminación. Entonces, cuando nos preguntan qué es un neurotransmisor, es una sustancia química que cumple con determinados criterios, como ser sintetizada por la neurona que lo libera, almacenado en vesículas, liberado cuando llega el impulso nervioso, interactuar con receptores y garantizar un mecanismo de terminación. Esto estaba muy bien, hasta que en la década del 90 se descubre que hay sustancias que no cumplen con alguno de estos criterios, ¿sí? A partir de ahí se clasifican los neurotransmisores en dos grandes grupos, ¿sí? Aquellos neurotransmisores que cumplen con todos estos criterios que acabamos de ver, los vamos a llamar neurotransmisores verdaderos. Ejemplo, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, GABA, glutamato, etc. Serotonina, etc. Pero claro, se descubrió que había sustancias que eran sintetizadas por las neuronas, pero que por ahí no eran almacenadas en vesículas, sino que se liberaban, interactuaban con receptores, pero no en la membrana, sino que penetrando, ¿sí?, a la neurona posináptica. Y entonces, como no cumplen con algunos criterios, a esas sustancias hoy se las llama neurotransmisores putativos, ¿sí? No se los llama falsos, porque no son falsos, son verdaderos, hacen acciones, ¿sí? Entonces se los llaman neurotransmisores putativos, ¿sí? Ejemplos, hoy se me ocurren dos, digo, uno es el óxido nítrico, que como es un gas, ¿sí?, se sintetiza pero no se puede almacenar, entonces es volátil, viaja rápidamente y penetra al interior de la otra neurona. Y después están los endocannabinoides, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos receptores para sustancias endógenas que se llaman endocannabinoides, que son los mismos, obviamente, las mismas receptores sobre los cuales actúan los componentes derivados del cannabis, ¿sí? Bueno, los endocannabinoides son neurotransmisores que no son verdaderos. ¿Por qué? Porque no se almacenan en vesículas sinápticas, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Como les dije, ¿sí?, los neurotransmisores, ¿sí?, se almacenan en vesículas sinápticas, los que son verdaderos. ¿Por qué? Porque así evitamos la degradación enzimática, ¿sí?, y nos permite liberarlos en forma cuántica, o sea, una cantidad determinada cuando llega el impulso nervioso. Pero también aprendimos que para poder fusionar la vesícula sináptica con la membrana, necesito dos cosas. Primero, que llegue el potencial de acción hasta el terminal sináptico, ¿sí?, o una despolarización. Y segundo, que esa despolarización permita abrir canales de calcio voltaje dependiente, ¿sí? Ese calcio que ingresa es el que va a permitir la fusión de las vesículas, ¿sí?, con la membrana. Y como les dije recién, los neurotransmisores van a actuar con receptores específicos. Y a los receptores de los neurotransmisores se los clasifica en dos grandes grupos. Los receptores pueden ser ionotrópicos o pueden ser metabotrópicos, ¿sí? ¿Qué es un receptor ionotrópico? Como ven a la izquierda, ¿sí?, un receptor ionotrópico es un receptor que en sí mismo es un canal. Es un canal, ¿sí?, que va a dejar pasar iones, ¿sí? Entonces, ojo con el micrófono, ¿sí? El receptor ionotrópico, ¿sí?, es un receptor que en sí mismo, ¿sí?, es un canal, ¿sí? Que en sí mismo es un canal. Les pido por favor que cierren el micrófono, si es algo que quieran hacer alguna pregunta. Entonces, ejemplo de receptor ionotrópico. Por ejemplo, el receptor nicotínico de la acetilcolina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiábamos que el nervio radial, ¿sí?, provoca la extensión, ¿sí?, del antebrazo sobre el brazo, o sea, provoca la contracción del tríceps, el nervio radial, ¿sí?, lo que le libera al tríceps es acetilcolina. Y en el músculo esquelético, ¿qué receptor hay para esa acetilcolina? Nicotínico, ¿sí? Un receptor nicotínico, que es ionotrópico. Es decir, es un receptor que cuando la acetilcolina actúa sobre él, es un canal
que se abre, ¿sí? Y permite el pasaje, por ejemplo, de sodio, ¿sí? El otro tipo de receptor posible es el llamado metabotrópico. ¿Y por qué se llama así? Porque ahora el receptor no es un canal, es una proteína de la membrana que cuando el neurotransmisor actúa, esta proteína en el lado intracelular genera segundos mensajeros. O sea, genera otra sustancia química que puede ser AMP cíclico, GMP cíclico, etc. Y ese segundo mensajero es el que va a continuar el mensaje adentro de la otra neurona, ¿sí? O sea, acá el receptor no es un canal, ¿sí? Sino que es una proteína que genera segundos mensajeros. ¿Por qué se lo llama segundo mensajero? Porque el primer mensajero es el neurotransmisor, ¿sí? Pero en este caso, el neurotransmisor lo que hizo simplemente es contactar con el receptor y el receptor lo que hace es, a través de una activación de una cascada de enzimas, es generar otro mensajero que se lo llama segundo mensajero, ¿sí? Ejemplo de receptor metabotrópico, o sea, que funciona por segundos mensajeros, son los receptores beta 1 que hay en el corazón para la adrenalina, ¿sí? La adrenalina cuando provoca taquicardia lo hace porque actúa en un receptor del músculo cardíaco llamado beta 1, que es un receptor que es una proteína, ¿sí? No es un canal, es una proteína que adentro del músculo cardíaco después genera AMP cíclico, ¿sí? Profe, perdón. ¿El Sí. ionotrópico sí es un canal? ¿El Claro, receptor se llama ionotrópico? ionotrópico porque, como ves acá en el dibujo, el receptor en sí mismo, aparte de recibir al neurotransmisor, es un canal. Bien. ¿Sí? Resumen de la sinapsis química. Son las más abundantes en el sistema nervioso central, suelen ser unidireccionales. Esto quiere decir que en general el mensajero va de la presinapsis a la postsinapsis, pero no siempre pasa eso. Hay un espacio sináptico real, una brecha sináptica por el cual difunde el neurotransmisor. Son más lentas que las eléctricas. ¿Por qué son más lentas? Porque yo tengo que sintetizar el neurotransmisor, almacenarlo, esperar que llegue el potencial de acción, que se abran canales de calcio, fusionar la vesícula, que difunda el neurotransmisor, que interactúe, ¿sí? Y garantizar que termine el mensaje. Entonces, hay muchos pasos, ¿sí? Por eso son lentas. Y obviamente el mensajero es un neurotransmisor, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Preguntas hasta acá? Profe, no entendí el metabotrópico del todo. Sí. O sea, si vos, digamos, a ver si se entiende, si vos, ¿sí? Llegás a una casa, ¿está bien? Llegás a una casa, ¿sí? Y le pegás a la puerta y la abrís y entraste, ¿está bien? Bueno, eso sería un receptor ionotrópico. O sea, el receptor, ¿sí? Que en sí mismo el receptor es un canal, ¿se entiende? O sea, que el neurotransmisor lo que hace es, va por la brecha sináptica, contacta con el receptor y el receptor es un canal que se abre. Entonces, por ahí pasa un ion. Y después el ion adentro de la otra neurona genera la continuación del mensaje, ¿sí? En cambio, un receptor metabotrópico, ¿sí? Un receptor metabotrópico es, llego, ¿está bien? Toco el timbre, ¿sí? O golpeo la puerta, ¿está bien? Pero la verdad es que no me atiende nadie. Entonces lo que tengo que hacer es meter en el buzón el mensaje, ¿sí? El receptor metabotrópico es una proteína, ¿sí? Que el neurotransmisor, cuando llega, contacta con ese receptor, lo reconoce, por supuesto, y ese receptor después genera del lado interno otro mensajero que va a continuar el mensaje. ¿Se entiende? En el primer caso, ¿sí? El neurotransmisor no entra a la otra neurona, ¿está bien? Solamente contacta con el receptor, pero sí entra un ion. En el segundo caso, en el metabotrópico, el neurotransmisor tampoco entra. Contacta con el receptor, pero adentro de ese receptor genera un segundo mensajero, que continúa el mensaje. ¿Quedó claro o no? Sí, Profe, gracias. una duda. ¿Qué quería decir brecha sináptica más amplia? Claro, o sea, en la sinapsis eléctrica también hay no es que la membrana se pegó, la presinapsis se pegó con la postsinapsis, ¿se entiende? Están muy cerquita una de otra, ¿está bien? Entonces, el espacio sináptico es chiquitito, ¿sí? Es chiquitito. Pero ahí en la sinapsis eléctrica no me interesa el espacio sináptico. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que entre la pre y la postsinapsis se conectan por un conexón. En cambio, en la sinapsis química, la membrana presináptica y la postsináptica están separadas por un espacio sináptico verdadero, grandote o amplio. ¿Sí? Esa es. Ah, bien, sería la distancia, digamos. Claro, exactamente. Bien, ¿Sí? bien, bien. Exacto. ¿Dudas mixtas? ¿En qué caso serían?
Sí, no sé quién quiere preguntar. Dale, Juan. Con respecto a los metabotrópicos, dijimos que el segundo mensajero en el esquema que mostraste, más que nada, para guiarme con eso, es la proteína Sí. G que está al lado del receptor, ¿no? No, la ¿O es proteína todo G, lo- ¿sí? No, claro. Los receptores metabotrópicos son proteínas que una vez que son activadas por el neurotransmisor, ¿sí? Activan a proteína G, muchos de ellos, ¿sí? Con una cascada de enzimas que después generan el segundo mensajero, que es el AMP cíclico, por ejemplo. Ah, bien, ¿Sí? Y el sí. AMP cíclico, que sería el segundo mensajero, después puede hacer otras cosas. Por ejemplo, activar otras enzimas, abrir canales. Pero bueno, ya es un segundo mensajero, ¿se entiende? Continúa con el mensaje adentro. Bien, perfecto. Gracias. Yo te ¿Sí? quería preguntar de los neurotransmisores putativos. ¿Eran los que no cumplían los criterios? Claro, no cumplen con algún criterio, ¿sí? Ah, O sea, todos son sintetizados, está bien por la neurona, está bien, pero por ahí no son almacenados en vesículas, ¿por qué? Porque son tan lipofílicos, ¿sí? Que no tiene sentido almacenarlo para que se escapen. El ejemplo es el óxido nítrico, que es un gas, es volátil, entonces no se almacena, y el otro que te di son los endocannabinoides, ¿sí? Como la anandamida, que es un neurotransmisor endógeno que tenemos y que lo que hace es simplemente se sintetiza y se libera cuando llega el estímulo eléctrico. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, otra pregunta. Siempre las sinapsis se dan con un potencial de acción, no puede ser un potencial graduado. Siempre tiene que haber No, un puede potencial de pasar. acción No, para sí, que... sí, en general, sí, sí. Puede pasar que se genere simplemente por despolarización de la membrana electrotónica, o sea, por un potencial graduado, ¿se entiende? Ah, Ahora, bien, se puede esa hablar. despolarización, ¿sí? Tiene que abrir canales de calcio, ¿se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Tiene que abrir canales de calcio, porque es ese calcio que entra el que después interactúa con proteínas y permite la fusión de las vesículas sinápticas. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. Pero como en general nosotros, como estamos dando un ejemplo de que, digamos, es una neurona que en el terminal sináptico se contacta con la dendrita de otra, entonces, bueno, hablamos de que tiene que llegar el potencial de acción. Pero en realidad es una despolarización que tiene que llegar suficiente para abrir canales de calcio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? ¿Sí? Hay patologías donde hay anticuerpos dirigidos contra los canales de calcio voltaje dependiente. ¿Sí? O sea, el cuerpo genera autoanticuerpos, ¿sí? Contra los canales de calcio. Y entonces los bloquean. Al bloquear los canales de calcio, esa neurona no libera neurotransmisor. ¿Sí? Entonces lo que se manifiesta en el paciente que es debilidad muscular. El paciente no puede contraer los músculos. ¿Sí? Se debilita. ¿Sí? Y eso es lo que da la pauta de que los canales de calcio son muy importantes. O sea, la entrada de calcio es muy importante para la liberación del neurotransmisor. ¿Sí? Eso puede ser lo de la miastenia gravis, si no me equivoco. La miastenia son anticuerpos, pero contra el receptor nicotínico. Ah, ¿Sí? En el que yo te estoy contando es un síndrome que se llama miasteniforme de Eaton-Lambert. ¿Sí? Es un síndrome raro, pero justamente hay anticuerpos contra los canales de calcio. ¿Sí? bien. Pero es más rara como enfermedad. Bueno, ¿vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Quedó claro que de ahora en más, si nosotros estamos diciendo que, por ejemplo, en la vía, no sé, en la vía lemniscal, ¿no? Cuando la veamos más adelante, que es una vía sensitiva, la primera neurona le libera a la segunda glutamato, ¿sí? Eso me está diciendo que la primera neurona con la segunda, ¿qué tipo de sinapsis se establecieron? Química. Química, ¿se entiende? Porque si libera un neurotransmisor, ya sé que es química. ¿Se entendió? O sea que cada vez que yo diga, esta primera neurona de la vía le libera a la segunda, no sé, acetilcolina, o que esta neurona le libera al músculo acetilcolina, es obvio que es una sinapsis química, ¿sí? Porque si hay un neurotransmisor, eso define la sinapsis química. ¿Se entendió esto o no? Sí. ¿Sí? Bien. La mayor parte de la cursada, vamos a ver sinapsis química, por supuesto. ¿Está bien? Porque son las más abundantes y son las cuales ustedes después van a usar en fármacos. ¿Está bien? Cuando ustedes utilizan para el asma un agonista beta 2, están interviniendo en la sinapsis. Cuando usan salbutamol para el asma, están interviniendo en la sinapsis química. ¿Se entiende? Con una sustancia que va a hacer lo mismo que haría la adrenalina sobre ese receptor. ¿Sí? Cuando ustedes dan buscapina para un dolor de panza, perdón, un dolor abdominal, ¿sí?
la iosina o escopolamina, son agonistas, ¿sí? O antagonistas de receptores que están en el músculo liso del intestino. O sea, están interviniendo en la sinapsis química, ¿sí? En las eléctricas mucho no podemos, ¿sí? Bien. Entonces, ya sabemos lo que es un neurotransmisor. Tiene que cumplir con determinados criterios. Ahora, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo se clasifican los neurotransmisores, ¿sí? Y entonces, los neurotransmisores podemos decir que hay neurotransmisores llamados de molécula pequeña y de molécula grande, ¿sí? Los neurotransmisores de molécula pequeña son prácticamente todos, ¿sí? Y los de molécula grande son los neuropéptidos, ¿sí? Por eso acá en este gráfico ustedes tienen molécula pequeña y neuropéptidos, ¿sí? Y lo que hicimos en este gráfico es poner en la primera columna la regla mnemotécnica, que es el SALITE, síntesis, almacenamiento, liberación, interacción y terminación, y vamos a comparar los neurotransmisores pequeños de los grandes o neuropéptidos, ¿sí? Entonces, primero, los dos se sintetizan, obviamente, ¿sí? Los neurotransmisores se sintetizan en la neurona que los va a liberar. Pero fíjense, los neurotransmisores que son molécula pequeña, la síntesis ocurre en el terminal axónico. O sea, bien cerquita de donde los voy a liberar, ¿sí? En cambio, los neuropéptidos, que son proteínas, ¿sí? Grandotas, como son proteínas, todas las proteínas se sintetizan donde hay retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? En el soma neuronal. Entonces, esto es una gran diferencia, ¿sí? Los neurotransmisores pequeños, por ejemplo, GABA, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, glutamato, serotonina, todos son pequeños, la síntesis de ellos ocurre en el terminal axónico, ¿sí? Y inmediatamente, cuando se sintetizan en ese terminal, se almacenan en vesículas sinápticas para protegerlos. En cambio, los neuropéptidos, por definición, porque son proteínas, se sintetizan en el soma neuronal, se almacenan en vesículas sinápticas, pero después tienen que viajar a lo largo de todo el axón para llegar hasta el terminal sináptico o terminal axónico, donde ahí se van a liberar, ¿sí? O sea, tienen un viaje extra, ¿sí? ¿Cuándo se liberan? Los dos es lo mismo. Los dos se van a liberar cuando llegue el potencial de acción a la zona donde están las vesículas y donde se abran esos canales de calcio y entre el calcio, como dijimos antes, ¿sí? ¿Con quién van a interaccionar? Bueno, obviamente, cada neurotransmisor tiene receptores específicos, ¿sí? Y los receptores podrán ser ionotrópicos o metabotrópicos, ¿sí? Eso es para todos igual. ¿Y cómo es la terminación? Bueno, los neurotransmisores que son pequeños tienen básicamente dos mecanismos de terminación. O son recaptados nuevamente, ¿sí? Por la neurona que los liberó, o son recaptados por las células de la glía, que están cerquita, ¿sí? O directamente, una vez que actuaron sobre su receptor en la membrana postsináptica, sufren degradación enzimática, es decir, son destruidos, ¿sí? Ejemplo, la adrenalina, una vez que es liberada y actúa sobre su receptor, es recaptada, o sea, la misma neurona lo recapta, ¿sí? Y la acetilcolina, una vez que actúa sobre su receptor, es degradada ahí mismo en el espacio sináptico, ¿sí? Ese es el mecanismo de terminación. Y yo tengo que garantizar esto, porque yo no puedo dejar un neurotransmisor pegado, ¿sí? Que interactúe permanentemente sobre su receptor, porque yo solo quiero, digamos, que el neurotransmisor actúe, ¿sí? Cuando es liberado, y para eso necesito que haya un objetivo, ¿sí? Un objetivo. No puede estar actuando permanentemente sobre la otra neurona porque aparte es tóxico eso, ¿sí? Los neuropéptidos, como son moléculas más grandes, la neurona se le dificulta recaptarlos, ¿sí? Es muy difícil recaptarlos. Entonces, en general, los neuropéptidos o difunden del espacio sináptico y después son degradados por las células de la glía, o a veces, ¿sí? Son degradados ahí mismo, ¿sí? Pero son mucho más complejos y nunca pueden ser recaptados fácilmente, ¿sí? ¿Este cuadro se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Los neurotransmisores pequeños, o pequeña molécula, ¿sí? A su vez, nosotros los podemos clasificar químicamente en tres grupos. Enaminas biógenas, que son la adrenalina, noradrenalina, dopamina, dopa, serotonina, histamina y otros. A la acetilcolina pobre la dejamos sola en el medio, ¿sí? Como otro grupo. Y si no, son aminoácidos, como el glutamato o el GABA, que son los que más vamos a utilizar, ¿sí? Esos son los tres grandes grupos químicos de neurotransmisores pequeños. Y los neuropéptidos son los de molécula grande. Fíjense que como ejemplo de neuropéptidos tenemos a qué?
las endorfinas, ¿sí? La insulina, o sea, acá la insulina no como una hormona, no por sangre, sino como un neurotransmisor, ¿sí? La TRH, no como hormona, sino como neurotransmisor, ¿sí? La oxitocina, ¿sí? La ADH, hormona antidiurética, etc. Y muchos neuropéptidos. La sustancia P, que sustancia P se llama por pain, de dolor, es el neurotransmisor que llevan las vías del dolor, ¿sí? Entonces, estos son todos neuropéptidos, ¿sí? Que se van a sintetizar en el soma de la neurona, van a viajar almacenados en la vesícula hasta el terminal y recién ahí se van a liberar, ¿sí? Fíjense en que los neurotransmisores de molécula pequeña, ¿sí? ¿Dónde era la síntesis de estos neurotransmisores pequeños? En En el el terminal. Bien, en el terminal, acá, ¿sí? En el terminal axónico, ¿sí? Para sintetizarlos, yo necesito enzimas, ¿sí? Tienen que estar ahí en el terminal axónico, esas enzimas, ¿sí? Para sintetizar esos neurotransmisores. Ahora, ¿las enzimas qué son químicamente? Proteínas. Proteínas, ¿sí? Proteínas. O sea, todas las enzimas son proteínas, no todas las proteínas son enzimas, ¿no? Pero todas las enzimas son proteínas. ¿Y las proteínas dónde se sintetizan? ¿En qué parte el de la soma. neurona? Bien, entonces, si bien el neurotransmisor pequeño, por ejemplo la adrenalina, se sintetiza en el terminal, la enzima es una proteína y se sintetiza en el soma. O sea, las enzimas viajan desde el soma, ¿sí? Hasta el terminal, y una vez que están en el terminal, sintetizan a los neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores pequeños, como son moléculas pequeñas, es rápido la síntesis, ¿sí? Pero lo que el tiempo que se tarda, es en el viaje que hace la enzima hasta el terminal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese viaje que hacen las enzimas se hace por un transporte axónico que se llama transporte axónico lento, ¿sí? Es lento. En cambio, los neurotransmisores grandes, los neuropéptidos, ¿sí? Son moléculas muy grandes. Entonces, como son proteínas, se sintetizan en el soma y yo tardo mucho en sintetizarlas, ¿sí? Pero una vez que se sintetizaron y se almacenaron, el viaje que hace ese neuropéptido en su vesícula es muy rápido. Y a eso se lo llama transporte axónico rápido. Es decir, uno es lento, pero se compensa, ¿sí? Por el viaje rápido, y el otro es más lento, digamos, o más rápido la síntesis, pero está compensado porque el viaje de las enzimas es más lento. ¿Está bien? Esto no importa, lo que sí les quería mostrar es, no hay que saberlo, pero fíjense que en la vesícula sináptica hay un montón de proteínas. En el citoplasma hay un montón de proteínas y en la membrana del terminal axónico también hay muchas proteínas. Ese calcio que entraba, ¿sí? Servía para interactuar con muchas de estas proteínas y permitir la fusión, ¿eh? Todas las proteínas hoy están muy bien conocidas, las proteínas de anclaje, de fusión, ¿sí? De unión del calcio. ¿Y por qué hoy se las intenta saber, digamos, conocer muchísimo? Primero porque son blancoterapéuticos, ¿sí? Muchos fármacos actúan en estas proteínas, pero también hoy sabemos que muchas toxinas de bacterias, como el tétanos, ¿sí? O el botulismo, son toxinas que actúan en alguna de estas proteínas. Y ese es el mecanismo por el cual estas toxinas impiden la liberación correcta de un neurotransmisor y generan parálisis, por ejemplo, ¿sí? Ustedes no tienen que saberla, ¿sí? Pero obviamente es mucho más complejo que lo que yo estoy explicando de que entra calcio y listo, y se libera el neurotransmisor, ¿no? O sea, involucra un montón de proteínas, ¿sí? ¿Importa? Bueno, acá tiene un ejemplo de la cantidad de proteínas que hay, ¿no? Es enorme, ¿sí? Bien. A ver, antes de seguir, 30 segundos. ¿Preguntas hasta acá? Que ahora voy a empezar a nombrar a cada uno de los neurotransmisores, los principales, ¿no? Obviamente. Así que antes de empezar con eso, ¿preguntas? Yo no entendí muy bien lo que hablaba sobre los neurotransmisores de molécula pequeña, de recaptación y degradación. Claro, o sea, todos los neurotransmisores, ¿sí? Una vez que actúan con su receptor, tienen que tener un mecanismo de finalización, de terminación, ¿sí? Los neurotransmisores, que son moléculas pequeñas, como la adrenalina, ¿sí? El glutamato, la acetilcolina, ¿sí? Tienen dos mecanismos de terminación. O son recaptados por la neurona, o sea, la neurona los vuelve a agarrar, ¿sí? Por medio de transportadores, ¿no? O los recapta la célula de la glía, que está adyacente a la sinapsis, ¿sí? O el otro mecanismo posible es que haya una enzima en el espacio sináptico que lo degrade, ¿sí? Y listo, ahí terminó la acción del neurotransmisor. ¿Se entiende?
Esos son los dos mecanismos básicos. Ahora, cuando empecemos a ver los neurotransmisores, yo te explico en cada uno cuál es el mecanismo, ¿sí? Pero estos son los dos mecanismos. En cambio, los neuropéptidos, como son grandotes, no hay un transportador que los pueda captar de nuevo adentro de la neurona. Entonces, los neuropéptidos difunden del espacio sináptico y son degradados, ¿sí? Gracias. No, por favor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Bien, empiezo, ¿sí? Empecemos con acetilcolina. La acetilcolina, ¿sí? Primero, ¿no? Es un neurotransmisor pequeño, de molécula pequeña, ¿sí? Por lo tanto, si la acetilcolina es una molécula pequeña, ¿dónde se sintetiza? En el terminal axónico. Terminal axónico. Perfecto, en el terminal axónico, ¿sí? En el Terminal, terminal axónico. ¿Cómo se sintetiza la acetilcolina? Bueno, la acetilcolina se sintetiza gracias a una enzima que se llama colina acetiltransferasa. Esta que ustedes están viendo acá en rojo, ¿sí? Colina acetiltransferasa. Que lo que hace esa enzima es tomar como sustrato la acetilcoenzima A y la colina y genera la acetilcolina, ¿sí? Es una enzima que no tiene, digamos, no es blanco terapéutico. Por lo tanto, si me lo olvido, por ahora no hay ningún problema, ¿sí? Digamos. Pero la enzima, perdón, digamos, la acetilcolina se sintetiza en el terminal gracias a esta enzima, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez que se sintetiza un neurotransmisor, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué tengo que hacer con ese neurotransmisor? Se tiene que almacenar. Bien, se tiene que almacenar, ¿no? Se tiene que almacenar en vesículas sinápticas, ¿sí? Porque si yo la acetilcolina que sintetizo la dejo en el citoplasma es degradada, ¿sí? Entonces la tengo que almacenar. Se almacena en vesículas sinápticas. Una vez que está almacenada en vesículas sinápticas, ¿cómo se produce la liberación? De la llegada de un potencial de acción. La acción, Tiene que llegar un la potencial de activación, acción canal y de ¿qué tiene que calcio, generar? claro. Para que se abran los canales de calcio y así se puedan fusionar las membranas. Perfecto, o sea, tiene que llegar el potencial de acción, eso tiene que abrir canales de calcio, voltaje dependiente, el calcio entra y fusiona la membrana de la vesícula con la membrana fosfolípidica, perdón, del terminal axónico, ¿sí? Y ahí se libera por exocitosis el contenido de la vesícula, que en este caso es la acetilcolina. La acetilcolina liberada difunde por el espacio sináptico y va a contactar con los receptores postsinápticos, ¿sí? Esos receptores, ahora vamos a ver, son de dos tipos de la acetilcolina. O son nicotínicos o son muscarínicos, ¿sí? Ahora vamos a ver. Pero una vez que la acetilcolina actúa sobre el receptor, ¿sí? Tiene que tener un mecanismo de terminación. Y justamente la acetilcolina es un ejemplo de un neurotransmisor cuyo mecanismo de terminación es la degradación enzimática. ¿Por qué? Porque pegadita a la membrana postsináptica hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que lo que hace es degradar a la acetilcolina en acetato y colina, ¿sí? O sea, la destruye a la acetilcolina, acetato y colina. Y la colina, fíjense, es recaptada por la neurona, ¿sí? Esa colina que es recaptada por la neurona se vuelve a utilizar para sintetizar de nuevo acetilcolina, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esta enzima que se llama acetilcolinesterasa, hay que acordársela, hay que saberla. ¿Por qué? Porque la miastenia gravis, que es una enfermedad muscular o neuromuscular, su tratamiento es con un inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Es un fármaco que se toma por boca, que cuando llega a la sinapsis inhibe esta enzima. Entonces, como la inhibe, la acetilcolina que es liberada no se degrada. Y eso permite que más acetilcolina actúe con los receptores, ¿sí? Los receptores que estén sanos, ¿sí? Y eso permite en el músculo, digamos, recuperar la contracción. Profe, ¿me podrías decir de vuelta la función de la acetilcolinesterasa? Sí, sí. La acetilcolina, una vez que actúa con su receptor, ¿sí?
es degradada por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esa enzima está pegada, ¿sí? Pegada a la membrana postsináptica, ¿sí? Por ejemplo, si esto es el músculo, la acetilcolinesterasa la sintetiza el músculo, ¿sí? Y la libera pegadita a su membrana. Entonces la acetilcolina, cuando actúa con su receptor, inmediatamente después la acetilcolinesterasa la degrada. ¿Y en qué la degrada? En acetato y colina. Y la colina es recaptada por la neurona, ¿sí? ¿Y para qué la recapta la colina? Para volver a utilizarla para sintetizar acetilcolina, ¿sí? ¿Se entendió o no ahora? Sí, sí. ¿Sí? Profe, ¿cómo era eso de para qué servía en la miastemia la acetilcolinesterasa? No, esto es una sinapsis normal, ¿sí? Funciona así normalmente. Pero en la miastenia gravis, la miastenia, ¿sí? Es una enfermedad neuromuscular donde hay anticuerpos dirigidos contra el receptor del músculo, ¿sí? El receptor nicotínico de la acetilcolina que está en el músculo. Entonces, como el receptor está bloqueado, ¿sí? Por esos anticuerpos, el tratamiento que se da es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Cuando yo inhibo esta enzima, la acetilcolina, ¿sí? No es degradada. Entonces, como no es degradada, compite con el anticuerpo, desplaza al anticuerpo y empieza a hacer efecto sobre el músculo, permitiendo la contracción muscular, ¿sí? Pero ese es el tratamiento, ¿sí? Es inhibir a esta enzima. Los receptores de la acetilcolina, ¿sí? Se llaman receptores colinérgicos. O sea, de ahora en más, cuando ustedes lean en un libro sistema colinérgico, receptor colinérgico, ya saben que están hablando de que esa vía está usando acetilcolina, ¿sí? Y los receptores colinérgicos, o sea, receptores de la acetilcolina, pueden ser nicotínicos o muscarínicos. Los receptores nicotínicos se llaman así porque son estimulados por la nicotina, ¿sí? Y los receptores muscarínicos porque son estimulados por el producto de un hongo que se llama Amanita muscaria, ¿sí? Entonces, ¿son nicotínicos o muscarínicos? ¿Dónde hay receptores nicotínicos? ¿Qué? Los nicotínicos son ionotrópicos, ¿no? Sí, ahora explico eso, ¿sí? Los receptores nicotínicos son los receptores que están en la placa neuromuscular, o sea, que están en el músculo esquelético, ¿sí? Por lo tanto, todos los nervios que ustedes tuvieron en primer año, ¿sí? Que mueven el músculo, ¿sí? El plexo braquial, el plexo lumbosacro, esos nervios liberan acetilcolina en el músculo. Y en el músculo lo que hay es un receptor llamado nicotínico, ¿sí? Ese receptor nicotínico, que está en el músculo, por ejemplo, ¿sí? Es un receptor ionotrópico. ¿Qué significaba eso? Que el receptor nicotínico en sí mismo es un canal. Cuando la acetilcolina contacta con ese receptor, se abre el canal y deja entrar sodio para que después permita la contracción muscular. El receptor nicotínico no solo está en el músculo esquelético, sino que también está en los ganglios, ¿sí? Simpáticos paravertebrales, como vamos a ver después, ¿sí? O que vieron el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ese receptor también es nicotínico, es un poco diferente al nicotínico del músculo, pero es nicotínico, ¿sí? Y, receptores muscarínicos, ¿sí? Son los que utiliza el sistema parasimpático en las vísceras, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos que la acetilcolina mueve el intestino, eso lo hace gracias a que el músculo liso del intestino tiene receptores muscarínicos, ¿sí? Cuando la acetilcolina produce bradicardia en el corazón, eso lo hace porque el músculo cardíaco tiene receptores muscarínicos, ¿sí? Fíjense, como les decía, que el receptor nicotínico, que está en el músculo, es un receptor ionotrópico, ¿sí? Ven que es un canal. Entonces, dos moléculas de acetilcolina se unen a las unidades alfa de ese canal, se abre el canal y permite la entrada de sodio, ¿sí? Ese es básicamente el mecanismo. Profe, ¿dónde estaban los receptores muscarínicos? Ahí lo explico. Los receptores muscarínicos son los receptores que utiliza el sistema parasimpático, ¿sí? En las vísceras. O sea, en el músculo cardíaco, en el músculo liso intestinal, en el músculo liso bronquial, ¿sí? Etc. O sea, son receptores parasimpáticos. ¿Se entiende o no? Sí, gracias. Fíjense la diferencia, ¿no? El receptor nicotínico está en el músculo esquelético estriado voluntario, el que permite el movimiento, ¿sí? El receptor muscarínico está en el músculo liso, o sea, involuntario, ¿eh? Es parte del sistema parasimpático. Y es metabotrópico, el muscarínico. Y los muscarínicos son metabotrópicos, ¿sí? Metabotrópicos.
¿Por qué ponemos esta foto? Primero porque estamos todos cansados seguramente, ¿sí? Nos sentimos un poco así, pero recuerden que los pueblos originarios, ¿sí? Y todavía en muchos lugares, para cazar animales o en el momento del combate, se usaban en las flechas, en las puntas de las flechas, se utilizaba curare, ¿sí? El curare es una sustancia que es un bloqueante de los receptores nicotínicos. Entonces, cuando se pegaba un flechazo, digamos, a los animales grandes, o sea, a los grandes animales para cazarlos, lo que hacían es paralizarlos a los animales, no los mataban, ¿sí? Les bloqueaban con esa sustancia los receptores nicotínicos, ¿sí? Y obviamente al bloquear el receptor nicotínico, la acetilcolina no podía actuar, entonces quedaban paralizados completamente, ¿sí? Bueno, esto es para distenderse un poquito, para no estudiar mucho, porque parece que se murió hace unos años un joven por estudiar mucho, ¿sí? Así que no hay que estudiar mucho. Acetilcolina, ¿preguntas? A mí me quedó una duda. Sí. ¿Los receptores nicotínicos entonces se utilizaban en el sistema simpático o parasimpático? Los receptores nicotínicos están en el músculo esquelético voluntario, ¿sí? Y además están en las neuronas que están en los ganglios simpáticos, ¿sí? Paravertebrales y prevertebrales. Y en el otro, en los receptores muscarínicos estarían. Y los muscarínicos son los que se encuentran, ¿sí? En el músculo liso, por ejemplo, ¿sí? De las vísceras que son inervadas por el parasimpático. Bien. Y acordate que el parasimpático lo que liberaba es acetilcolina en las vísceras. ¿sí? Claro. Entonces el receptor que tiene ahí es muscarino. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntas sobre acetilcolina? ¿No? Buenísimo. Profe, ¿Vieron? Sí. en el parasimpático no había receptores también nicotínicos. Sí, pero esos son los que están en los ganglios, o sea, de la neurona preganglionar a la postganglionar porque libera acetilcolina en el parasimpático. Pero después, el parasimpático, la segunda neurona, ¿sí? Que es la que estaba en la víscera o cercana a la víscera, libera acetilcolina y en la víscera no hay receptores nicotínicos, hay receptores muscarínicos. Perfecto. Muchas gracias, profe. O sea, para hacerlo más sencillo, cuando ustedes dicen el sistema parasimpático, ¿no? En los bronquios produce broncoconstricción, es porque ahí en los bronquios hay receptores muscarínicos. Cuando ustedes dicen el parasimpático en el corazón produce bradicardia, es porque en el corazón hay receptores muscarínicos, ¿sí? Cuando dicen el parasimpático aumenta la síntesis de ácido clorhídrico en el estómago, es porque en la célula parietal del estómago hay receptores muscarínicos. ¿Se entiende? Siempre en las células finales, en el efector, siempre hay receptores muscarínicos para el parasimpático. ¿Sí? Bien, veamos otro neurotransmisor diferente, glutamato. ¿Sí? El glutamato es un aminoácido. Está dentro de la clasificación de los neurotransmisores pequeños, que estaba la acetilcolina, aminas biógenas y aminoácidos, el glutamato es un aminoácido. ¿Sí? Es un aminoácido que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Esto quiere decir que si yo consumo esos estimulantes que dicen energizantes que tienen mucho glutamato, no sirven para nada. ¿Está bien? Porque todo lo que como no va a atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacan las neuronas como neurotransmisores de glutamato? Las sintetizan a partir de precursores como la glutamina o a veces de la glucosa. ¿Sí? Fíjense que el glutamato, ¿sí? Que es un neurotransmisor, ¿sí? Deriva de la glutamina en la mayor parte. ¿Sí? O sea, la neurona a partir de la glutamina fabrica glutamato por una enzima que se llama glutaminasa. ¿Sí? Glutaminasa. Una vez que sintetiza el glutamato, ¿qué tiene que hacer la neurona con ese glutamato? Almacenarlo. Perfecto. Recuerden la regla mnemotécnica. Síntesis, almacenamiento. O sea, una vez que lo sintetiza, lo almacena en vesículas sinápticas. ¿Sí? Y una vez que lo almacena y llega al potencial de acción y entra calcio, se produce la liberación por exocitosis del glutamato. El glutamato actúa sobre los receptores posinápticos y el mecanismo de terminación del glutamato, como es un aminoácido pequeño, es recaptación neuronal
o recaptación por la glía. ¿Sí? O sea, es recaptado. ¿Sí? Si el glutamato es recaptado por la neurona, pueden pasar dos cosas. O que una parte lo utilice de nuevo para liberarlo, o es degradado dentro de la neurona. Y el glutamato que recapta la glía lo transforma en glutamina. Y una vez que la célula de la glía lo transformó en glutamina, la glutamina se la pasa a la neurona. ¿Qué hace la neurona con la glutamina? Fabrica glutamato de nuevo. Por eso se llama ciclo del glutamato y la glutamina, ¿sí? Pero el concepto es, el glutamato es un neurotransmisor que deriva de la glutamina, ¿sí? Y una vez que es liberado y actúa sobre su receptor, el mecanismo de terminación es la recaptación neuronal o recaptación glial, ¿sí? Ese es el mecanismo de terminación. El glutamato tiene 6 receptores diferentes, ¿sí? 3 de ellos son ionotrópicos y 3 son metabotrópicos. Es decir, 3 receptores son canales y 3 receptores no son canales, ¿sí? Los receptores ionotrópicos del glutamato se llaman así como ustedes están viendo acá, ¿sí? AMPA, ¿sí? NMDA y kainato. Son nombres propios que tienen esos receptores, ¿sí? AMPA, NMDA y kainato, ¿sí? Por ahora, simplemente saber que son receptores de glutamato. Cuando veamos visión, vamos a ver alguno de estos. Y después son receptores que se utilizan mucho para la memoria, ¿sí? Y mucho para el movimiento, ¿sí? Para la motilidad. Y los otros 3 receptores del glutamato se llaman mGlu, así lo podemos llamar, ¿sí? mGlu, y son todos metabotrópicos, ¿sí? Hay muchos subtipos, tipo 1, 2, 3, 4, bueno, etcétera, ¿está bien? Pero lo importante es que son receptores metabotrópicos. ¿Qué quería decir que el receptor es metabotrópico? Que ese receptor no es un canal, sino que una vez que el glutamato actúa sobre él, generan segundos mensajeros, ¿sí? O bajan, o aumentan, o disminuyen segundos mensajeros. Otro neurotransmisor, el GABA. GABA significa ácido gamma aminobutírico. Eso significa gamma, ¿sí? GABA, perdón. Ácido gamma aminobutírico. Es un aminoácido, ¿sí? Un aminoácido. Y el GABA, ¿sí? Es un neurotransmisor que deriva, o sea, la sintetiza la neurona a partir del glutamato, ¿sí? O sea, el sustrato para generar GABA es el glutamato, ¿sí? Para eso, la neurona tiene que tener una enzima que se llama glutamato decarboxilasa. Es decir, una enzima que descarboxila el glutamato, ¿sí? Y con eso genera esa molécula que se llama GABA. Una vez que la neurona fabrica su neurotransmisor, que es GABA, ¿qué tiene que hacer con ese neurotransmisor? Almacenarlo. Exacto. Almacenarlo en vesículas sinápticas, esperar que llegue el potencial de acción, entrar calcio y lo libera. El GABA que es liberado actúa con receptores postsinápticos y el mecanismo de terminación también es recaptación neuronal o recaptación por la glía, ¿sí? Ese es el mecanismo de terminación del GABA también, que es un aminoácido como el glutamato. Entonces su mecanismo de terminación, es la recaptación neuronal o glial. ¿Qué receptores tiene el GABA? El GABA tiene 3 receptores, se llaman GABA A, B y C. A nosotros nos interesa solo el GABA A, ¿sí? Que es un receptor ionotrópico, ionotrópico, es decir, es un receptor que es un canal, y cuando el GABA contacta con este receptor llamado GABA A, se abre el canal y deja entrar cloro, ¿sí? Deja entrar cloro, o sea, es un canal de cloro. Si a una neurona le entra cloro, ¿sí? ¿Qué le pasa al potencial de membrana? Disminuye. Sí, exacto, porque el cloro es un anión. Finaliza. Claro, el cloro es Hace negativo. más negativo. Claro, entonces cuando entra cloro al lado interno de la membrana, ¿sí? De menos 70, que era el reposo, lo lleva a menos 80, menos 90, menos 100. O sea, lo hiperpolariza, ¿sí? La inhibe esa neurona, la hiperpolariza, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿sí? Las benzodiazepinas, como ¿Por eso el se dice que es clonazepam, inhibitorio? el alprazolam, ahora les explico eso de inhibitorio. El clonazepam, el alprazolam, el diazepam, ¿sí? Son todas drogas que son agonistas del receptor GABA. ¿Sí? Es decir, son drogas que actúan sobre este receptor, abriendo el receptor y dejando entrar cloro. Por eso, en las neuronas que son activadoras de la conciencia, cuando yo utilizo alprazolam me duerme, porque hiperpolarizo estas neuronas. Pero el problema de tomar esas sustancias
que en una neurona motora también le puede provocar la hiperpolarización y entonces me genera incoordinación motora, ¿sí? Por eso no se pueden usar estas sustancias. El alcohol, ¿sí? Actúa también sobre el receptor GABA, permitiendo la entrada de cloro. Por eso el alcohol provoca incoordinación motora, ¿sí? Incoordinación motora. Entonces, el receptor GABA, me lo tengo que acordar, es un receptor ionotrópico para el cloro, ¿sí? Para el cloro. Ahora voy a contestar la pregunta de la compañera, ¿sí? Que está muy bien y por suerte lo sacó porque yo me había olvidado. Cuando ustedes lean glutamato, ¿sí? El libro dice, el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia del sistema nervioso central. Eso es un problema decir eso, también está mal. ¿Por qué? Porque que un neurotransmisor sea excitatorio o inhibitorio, de eso, digamos, lo va a decidir el receptor. El glutamato, sobre algunos receptores, va a ser excitatorio y sobre otros receptores va a ser inhibitorio, ¿sí? O sea, algunas neuronas las va a despolarizar y a otras las va a hiperpolarizar. Entonces, el que decide, ¿sí?, si es excitatorio o inhibitorio no es el neurotransmisor, sino el receptor, ¿sí? Pero en general, en la mayor parte del sistema nervioso central, el glutamato es despolarizante, es excitatorio, ¿sí? Pero no siempre, no siempre. Y el GABA, cuando lean, ¿sí?, en los libros, dice que el GABA es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso central, lo cual es verdad, pero recordando siempre que el que va a decidir si es inhibitorio o no es su receptor. ¿Sí? Es su receptor. ¿Preguntas sobre glutamato y GABA? Les pregunto yo a ustedes, ¿sí? ¿El glutamato es un neurotransmisor de molécula pequeña o molécula grande? Pequeña. Pequeña. Por lo tanto, ¿dónde se sintetiza? ¿En qué parte? Pequeña. Las terminaciones axonales. Bien. ¿Sí? Y el GABA también, ¿está bien? O sea que hasta ahora vimos acetilcolina, glutamato y GABA, los tres son moléculas pequeñas, ¿sí? Por lo tanto, los tres se sintetizan en el terminal. Por supuesto, cada uno se sintetiza con diferente enzima, ¿está bien? Pero los tres se sintetizan no en el soma, sino en el terminal sináptico, ¿sí? ¿Está bien? Y de los tres que vimos hasta ahora, la acetilcolina, ¿cuál es el mecanismo de terminación? Se degenera, ¿no? Degradación. Degradación. Degradación enzimática. ¿Y cuál es la enzima que lo degrada? La acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. ¿La vamos a tomar esa enzima? Sí. Sí, la vamos a tomar en el examen. ¿Por qué la vamos a tomar en el examen? Porque es importante la medicina oral. Porque tiene tratamiento, ¿se entiende? Es un blanco. ¿Sí? Es parte de un tratamiento. A la enzima que sintetiza, la acetilcolina, no la vamos a tomar, ¿está bien? Porque en realidad no tenemos ningún fármaco que actúe ahí, ¿se entiende? ¿Sí? Obviamente que la neurona la utiliza para sintetizarlo es importante, ¿sí? Pero no tenemos terapéutica. Entonces, si la acordamos o no nos acordamos, es un plus, ¿sí? Pero no tiene importancia terapéutica, ¿sí? ¿Y cómo es el mecanismo de terminación del glutamato y el GABA? Captación neuronal. ¿De captación neuronal o por la glía? ¿Sí? La glía es la neurona, Captación claro. neuronal o la glía. Perfecto. Profe, Escucho. GABA era ácido gamma amino, ¿qué? Butírico. Butírico. Ahí fue por chat. Ahí está, gracias. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver ahora, y por suerte estamos terminando, así que ánimo, ánimo, es la síntesis de las aminas biógenas, ¿sí? ¿Por qué las vamos a ver? Porque aminas biógenas son la dopamina, la adrenalina y noradrenalina, ¿está bien? Entonces las vamos a utilizar siempre en la cursada, ¿está bien? Y aparte ya las vimos en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Porque el sistema nervioso autónomo vimos que el simpático lo que libera es noradrenalina y adrenalina, y el parasimpático acetilcolina, ¿está bien? Entonces ya las vimos, pero las vamos a seguir viendo en las clases que vienen, ¿está bien? Entonces lo que vamos a ver es síntesis de las aminas biógenas, ¿sí? Primero, recordar que aminas biógenas también son neurotransmisores pequeños. Por lo tanto, todos se van a sintetizar en el terminal axónico, ¿sí? ¿Y cuáles son las aminas biógenas? Bueno, acá las tenemos, son la dopamina, la noradrenalina,
que en algún libro puede figurar con el nombre anglosajón, norepinefrina, la adrenalina o epinefrina, la serotonina, que se llama 5-hidroxitriptamina, y la histamina. ¿Sí? Todas son aminas biógenas, porque tienen un grupo amino bioquímicamente. ¿Sí? Las que a nosotros nos interesa, digamos, entender la síntesis son las primeras, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. ¿Sí? Estas son las que nos interesa la síntesis. Las otras dos, en general, no tomamos la síntesis, digamos, pero obviamente son neurotransmisores. La serotonina es uno de los neurotransmisores más importantes para la conservación del estado de ánimo, ¿no? Para el humor. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la síntesis de las catecolaminas, que son la adrenalina, noradrenalina y dopamina. La síntesis, ¿sí? La síntesis de estas neurotransmisores empieza con la fenilalanina. Es decir, la neurona tiene adentro fenilalanina y esa fenilalanina la transforma en tirosina gracias a que tiene una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa. ¿Sí? Esta ustedes la deben conocer, la deben haber visto, porque cuando un chiquito nace con déficit de fenilalanina hidroxilasa, se acumula la fenilalanina y eso genera una enfermedad que se llama fenilcetonuria. Fenilcetonuria. Fíjense que uno de los síntomas que tiene la fenilcetonuria, ¿cuál es? El déficit intelectual. ¿Por qué? Porque no tienen neurotransmisores. ¿Sí? O sea, cortamos la cadena de síntesis de los neurotransmisores como la dopamina, la adrenalina y noradrenalina. Ahora bien, no importa, una vez que la neurona, ¿sí?, ya generó la tirosina puede inhibir a esa enzima anterior, a la fenilalanina hidroxilasa. Esto quiere decir que cuando hay mucha tirosina, la tirosina, digamos, inteligentemente, ¿sí?, para prevenir, ¿sí?, el exceso de neurotransmisor, inhibe a la enzima que la ha generado, ¿sí?, disminuyendo la síntesis de neurotransmisores. ¿Sí? Ahora, esa neurona, ¿sí?, que ya fabricó tirosina, ahora va a transformar a la tirosina en levodopa. ¿Sí? Levodopa. Para eso hay una enzima dentro de las neuronas que se llama tirosina hidroxilasa. ¿Sí? La tirosina hidroxilasa transforma la tirosina en levodopa. Y la levodopa hace lo mismo, o sea, cuando se acumula mucha levodopa, inhibe a la enzima, a la tirosina hidroxilasa, para bajar un poco la cinética de formación de neurotransmisor. ¿Sí? Ahora bien, la neurona que ya fabricó levodopa, o sea, primero tenía fenilalanina, la transformó en tirosina, la tirosina la transformó en levodopa, y ahora, ¿sí?, si esta neurona, ¿sí?, lo que va a liberar como neurotransmisor es dopamina, o sea, es una neurona dopaminérgica, lo que hace esa neurona es transformar toda la levodopa en dopamina. ¿Sí? Y la enzima que transforma la levodopa en dopamina, ¿sí?, se llama dopa decarboxilasa. ¿Sí? Dopa decarboxilasa. Pero la dopa decarboxilasa este es el nombre específico, ¿sí? Es un nombre específico porque transforma la dopa en dopamina, ¿sí? Pero en realidad esta enzima puede decarboxilar un montón de otros aminoácidos aromáticos, ¿está bien? Entonces el nombre correcto de esta enzima es lo que ustedes ven a la derecha, LAD, ¿sí?, que significa L-aminoácido aromático decarboxilasa, ¿está bien? O sea, es una enzima que decarboxila muchos aminoácidos aromáticos, no solo la levodopa, ¿está bien? Lo que pasa que en este caso, como es la levodopa, la podemos llamar dopa decarboxilasa. Entonces, la neurona dopaminérgica, o sea, la que va a liberar dopamina como neurotransmisor, necesita transformar toda la levodopa en dopamina y para eso tiene una enzima que es la dopa decarboxilasa. ¿Sí? Si la neurona, ¿sí?, libera dopamina, listo, acá se acabó toda la síntesis. O sea, lo último que fabrica es dopamina. Y una vez que lo fabrica, que fabrica dopamina, ¿qué hace la neurona esa con esa dopamina? ¿La almacena? ¿Los segundos de mensajero? No, primero, después de que fabricó el neurotransmisor, ¿qué viene después de la síntesis? La almacena. La almacena en vesículas sinápticas, ¿sí?, almacena la dopamina y luego la va a liberar. ¿Sí? La va a liberar. ¿Está bien? Un ejemplo de dónde hay neuronas que liberan dopamina es en la sustancia nigra del mesencéfalo, que nosotros la vimos, que libera dopamina hacia el cuerpo estriado, que todavía no lo vimos, es un núcleo de la base. Y cuando yo tengo un déficit de dopamina, cuando se mueren estas neuronas de la sustancia nigra y falta dopamina, se genera una enfermedad que se llama Parkinson. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo tratamos a un enfermo que tiene Parkinson si le falta dopamina? ¿Qué podemos hacer? Es un precursor de dopamina. Bueno, digamos, lo primero que se me ocurriría a mí es fácil. Si le falta dopamina, le doy dopamina, ¿no? Eso es lo primero. El único problema con eso es que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, por eso, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es con un precursor. ¿Y el precursor de la dopamina cuál es? Fenilalanina. Levodopa. La levodopa. El precursor inmediato es la levodopa. Entonces, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es con levodopa. ¿Qué hace? Bueno, nosotros damos un comprimido de levodopa y se absorbe, pasa la barrera hematoencefálica, llega a las neuronas que están vivas, y las neuronas, ¿qué hacen con esa levodopa? La transforman en dopamina. Y entonces volvemos a tener dopamina. ¿Sí? ¿Se entendió esto o no? Sí, profe. ¿Sí? O sea, Sí, profe, quería preguntarte algo. dale. Entonces podemos decir que las catecolaminas derivan todas de la fenilalanina y no de la Exacto. tirosina. Es que la tirosina es un paso intermedio. Ah, listo, no, porque tenía anotado al revés. ¿Sí? O sea, la tirosina deriva de la fenilalanina, a su vez. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo, perdón, es que o sea, mi interés en esta clase no es aprender el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Sí entender que lo que estamos viendo sirve para muchos tratamientos. O sea, entender la sinapsis química, en este caso de la dopamina, me ayuda a entender los tratamientos, ¿sí? Cuando me falta dopamina. Entonces, un tratamiento podría ser dar el precursor. Y lo otro que se hace en la enfermedad de Parkinson como tratamiento es, como dopamina no le puedo dar porque no atraviesa la barrera, es darle un fármaco que es agonista dopaminérgico. O sea, es una sustancia que cuando yo la administro por vía oral, se absorbe, pasa la barrera y va a actuar en los receptores de la dopamina haciendo lo mismo que hace la dopamina. Es decir, seguimos hablando de sinapsis que tiene muchos pasos y la importancia de que tenga muchos pasos es que yo puedo intervenir en muchos de esos pasos, ¿sí? Desde el punto de vista del tratamiento. La dopamina tiene muchos receptores, ¿sí? Se llaman D1, D2, D3, D4, tienen subtipos, ¿sí? Por ahora no importa, cuando veamos Parkinson vamos a ver dos de ellos, ¿está bien? Y una vez que la dopamina actúa sobre los receptores, el mecanismo de terminación es la recaptación neuronal, ¿sí? O sea, las neuronas recaptan la dopamina, ¿sí? O sea, una vez que liberaron y actuaron, es recaptación neuronal. Y una vez que la dopamina ya está recaptada, o sea, ya está dentro de la neurona, esa dopamina es degradada por dos enzimas que se llaman MAO, monoaminoxidasa, y COMT, que significa catecol o metiltransferasa, ¿sí? Pero recuerden que el mecanismo de terminación de la dopamina es la recaptación neuronal, ¿sí? Y una vez que está recaptada dentro de la neurona, ahí recién sufre degradación por dos enzimas llamadas MAO y COMT, ¿sí? MAO y COMT. Esto por ahora está bien. Ahora, supongamos que yo no estoy hablando de una neurona que libera dopamina, ¿sí? Sino en una neurona que va a liberar noradrenalina como neurotransmisor. Bueno, esas neuronas, ¿sí? Que van a liberar noradrenalina, lo que van a tener es una enzima que transforma toda la dopamina en noradrenalina. Y esa enzima que transforma dopamina en noradrenalina se llama dopamina beta hidroxilasa, ¿sí? Es decir que si yo tengo una neurona, ¿sí? Que adentro del terminal sináptico tiene dopamina beta hidroxilasa, bueno, esa neurona no va a liberar dopamina como neurotransmisor, porque toda la dopamina la transforma en noradrenalina. Entonces lo que va a liberar es noradrenalina y a esa neurona la llamo noradrenérgica, ¿sí? Que un poco son todas las neuronas que vimos del sistema simpático, ¿sí? Que liberan noradrenalina, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? ¿Podrías repetir esto último que dijiste, profe? Sí. Las neuronas que liberan noradrenalina como neurotransmisor, ¿sí? ¿De dónde sacan la noradrenalina? ¿Cómo la sintetizan? Y agarran toda la dopamina, ¿sí? Y la transforman en noradrenalina gracias a una enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa, ¿sí? Entonces, toda la noradrenalina que se sintetiza la almacenan en vesículas y cuando llega al potencial de acción y entra calcio, la liberan. ¿Se entiende o no esto que estoy diciendo?
Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una neurona dopaminérgica y una noradrenérgica? ¿Cuál va a ser la diferencia? La presencia de la enzima dopamina B hidroxilasa. Claro, exactamente. La neurona que libera dopamina, ¿sí? La neurona que libera dopamina, ¿sí? Se termina cuando sintetiza la dopamina. No existe la dopamina beta hidroxilasa en esa neurona, porque si existiera la degradaría la dopamina, ¿sí? Entonces todo termina acá. Pero si la neurona lo que va a liberar como neurotransmisor es noradrenalina, ¿sí? Sí o sí tiene que tener una enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa, ¿sí? Y si la neurona es una neurona adrenérgica, es decir, que libera adrenalina, esa neurona va a convertir toda la noradrenalina en adrenalina. Es decir, necesita una enzima más, ¿sí? Y esa enzima que transforma la noradrenalina en adrenalina es esta que ustedes tienen acá, que se llama FNMT, es un nombre largo, se llama feniletanolamina N-metiltransferasa, no importa eso, ¿eh? Pero lo que hace esa enzima es degradar la noradrenalina y la transforma en adrenalina. Entonces esa neurona que fabrica adrenalina, la almacena en vesícula sináptica y lo que va a liberar como neurotransmisor es adrenalina, ¿sí? Ahora, lo que quería que quede claro con todo esto es que si una neurona libera adrenalina, es porque en esa neurona antes hubo noradrenalina, antes hubo dopamina, antes hubo levodopa, antes hubo tirosina y antes hubo fenilalanina. ¿Está bien? Lo que pasa es que todas esas sustancias son degradadas por enzimas diferentes hasta que finalmente se produce el producto final, en este caso la adrenalina, ¿sí? Y la adrenalina y la noradrenalina, una vez que actúan sobre sus receptores, el mecanismo de terminación es la recaptación neuronal, ¿sí? O sea, son recaptadas por las neuronas o por las glías, ¿sí? Y fíjense en que el transportador, ¿sí?, que las recapta es inhibido por la cocaína. Entonces, las personas que toman cocaína, ¿sí?, o que inhalan cocaína, la cocaína lo que hace es inhibir la recaptación de la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, como inhiben la recaptación, yo tengo permanentemente en la sinapsis más adrenalina y noradrenalina, por lo tanto más actividad simpática, por eso están taquicárdicos, midriáticos, ¿sí?, diaforéticos, etc. ¿sí? ¿Qué receptores tienen la noradrenalina y la adrenalina? Los vimos en simpático. O los receptores son alfa o son beta. Y a su vez los receptores alfa se clasifican en alfa 1 y en alfa 2, y los receptores beta podían ser beta 1, beta 2 y beta 3. Todos los receptores, tanto los alfa como los beta, son metabotrópicos, ¿sí? Todos. O sea, todos son receptores que van a actuar a través de segundos mensajeros, ¿sí? Todos. Y si yo les preguntara un ejemplo de dónde hay receptor alfa 1, ¿qué me dirían ustedes? En las vasos, en Músculo las liso. arteriolas. Músculo liso de las arteriolas donde hace vasoconstricción. ¿Sí? Músculo liso de las arteriolas donde hace vasoconstricción. Un ejemplo de receptor beta 1. En el corazón. Sin dudar, es el receptor del corazón, ¿sí? Y fíjense entonces, lo que aprendimos hoy es que la adrenalina o la noradrenalina del simpático cuando se libera en el corazón actúa sobre el músculo cardíaco que en la superficie, en la membrana, tiene un receptor beta 1. ¿Qué pasa cuando actúa la adrenalina sobre el beta 1? Genera adentro segundo mensajero que es AMP cíclico, ¿sí? Un ejemplo de localización del beta 2. En el músculo liso bronquial. Músculo liso bronquial, ¿sí? Donde la adrenalina hace broncodilatación. Entonces, en un asmático, cuando nosotros le damos salbutamol, el salbutamol es un agonista beta 2, o sea, es una droga que actúa sobre el beta 2 como si fuera adrenalina, por lo tanto lo activa y genera AMP cíclico haciendo broncodilatación. ¿No importa? Ejemplos. Consulta, cuando hablaba de el mecanismo de determinación tanto de la noradrenalina, la adrenalina y de, dijimos, la dopamina, dijimos que eran por recaptación neuronal y en los tres casos son degradados por las enzimas la MAO y la COMT. Exacto. Las tres, el mecanismo de terminación sináptico, ¿sí? O sea, dejan de estar en la sinapsis por recaptación neuronal o glial, ¿sí? Después, una vez que son recaptadas,
una parte de ellas se reutilizan como neurotransmisor y otra parte es degradada por esas enzimas que se llaman MAO y CONT. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Profe, gracias. Clarito, clarito. Voy a terminar con la serotonina. ¿Sí? La serotonina es un neurotransmisor pequeño, es una amina biógena, que deriva de un aminoácido que se llama Profe, triptofano. Escucho. Perdón, ¿las neuronas recaptan solamente dopamina con estas dos enzimas? ¿Con la MAO y la COMT? No, no, no. Las neuronas recaptan el neurotransmisor que liberaron. O sea, recaptan o dopamina, o recaptan, si liberaron adrenalina, la adrenalina, o si liberaron noradrenalina, recaptan la noradrenalina. ¿Se entiende? Ah, listo, Ese todas. neurotransmisor que recaptan, ¿sí? Una parte de lo recaptado se vuelve a almacenar en vesículas para liberarse, y una parte es degradado por enzimas que son la MAO y la COM. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, ahí te entiendo, gracias. Le decía, la serotonina es un neurotransmisor que participa en vías relacionadas con el estado de ánimo, ¿sí? Y que deriva de un aminoácido que es el triptofano. ¿Está bien? Entonces, la neurona que fabrica serotonina como neurotransmisor, una vez que la sintetiza, la almacena en vesículas sinápticas, la libera, actúa con sus receptores, ¿sí? Y luego la serotonina es recaptada también por la neurona, ¿sí? Es recaptada por las neuronas. Fíjense que muchos antidepresivos, en aquellos pacientes que tienen baja serotonina, ¿sí? Son inhibidores de la recaptación de serotonina. Es decir, son drogas que se toman y que lo que hacen es inhibir los transportadores que recaptan serotonina. Como se inhibe la recaptación, la serotonina queda más tiempo en la sinapsis, aumentando la disponibilidad de serotonina y por lo tanto mejorando el estado de ánimo. ¿Sí? Por eso son antidepresivos. ¿Sí? Entonces, fíjense la cantidad de drogas, ¿no? De medicación que se puede utilizar aprendiendo sinapsis, ¿no? Simplemente aprendiendo esta clase de sinapsis, ¿no? Que es lo importante. ¿Sí? Con histamina no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Esto no importa. Y quería terminar con una cosa. Esto. Todos los que vimos hasta ahora, acetilcolina, glutamato, GABA, adrenalina, dopamina, noradrenalina, serotonina, son todas moléculas pequeñas. En el otro grupo estaban los neuropéptidos, ¿sí? Los neuropéptidos, lo que tenemos que aprender es que se sintetizan en el soma neuronal, habitualmente se sintetizan como prepropéptidos, ¿está bien? O sea, son inmaduros, se almacenan en la vesícula y dentro de la vesícula, mientras van viajando hasta el terminal, van madurando, ¿sí? Van madurando. Una vez que son liberados, ¿sí? Los neuropéptidos van a actuar con sus receptores y después, como dijimos, el mecanismo de terminación de los neuropéptidos no es recaptación, ¿sí? En general es o se degradan o difunden del espacio sináptico y luego son degradados, ¿sí? Pero lo que no pueden es recaptarse, ¿sí? Es recaptarse. Y ahora sí, por último, todos los que hablamos hasta ahora son neurotransmisores verdaderos, o sea, cumplen con los criterios de neurotransmisor, de síntesis, almacenamiento, liberación, interacción y terminación, pero como dijimos antes, hay neurotransmisores que son putativos, ¿sí? Los neurotransmisores putativos, como el que viene acá, que es el óxido nítrico, o los endocannabinoides, se llaman así porque no cumplen con todos los criterios, ¿sí? Y el ejemplo clásico es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un neurotransmisor que la neurona lo sintetiza a partir de un aminoácido llamado arginina, por una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa. Y el óxido nítrico, como es un gas muy voluble, no se puede almacenar en vesículas sinápticas. Entonces, una vez que es sintetizado, se escapa, digamos, de la presinapsis hacia la possinapsis e inclusive a veces puede retornar a la presinapsis, ¿sí? Por esa capacidad lipofílica, soluble o volátil, digamos, que tiene, ¿sí? Simplemente esto para recordar que el óxido nítrico es un ejemplo de un neurotransmisor no verdadero, pero que no lo puedo llamar falso. Falso es otra cosa que después van a ver en fármaco. Esto es un neurotransmisor putativo que tiene sus receptores, su mecanismo de acción, ¿sí?